Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de cosas buenas y mucha energía positiva. Hoy, como bien indica el título, vamos a adentrarnos en un tema que a muchos de ustedes les toca el alma, una historia de amor que ha conquistado corazones en todo el mundo, y que hoy vamos a recordar con especial cariño y detalle. Hablamos de Hande y Kerem. Sí, ese dúo dinámico que nos regaló momentos inolvidables en la pantalla, y que para muchos, se ha quedado grabado a fuego en el corazón y en la memoria. Me emociona muchísimo poder compartir este espacio con ustedes para revivir juntos la magia que envolvía a Hande Erçel y Kerem Bürsin, no solo como actores que nos cautivaron con su talento, sino también como esa pareja que, fuera de cámaras, desprendía una conexión y una química que trascendían la ficción. Vamos a desgranar juntos porque su historia resonó tan fuerte, que la hizo tan especial y como, a pesar del tiempo y los caminos que la vida les haya podido deparar, su legado en nuestras memorias sigue intacto. Prepárense para un viaje nostálgico, lleno de anécdotas, reflexiones y, sobre todo, mucho corazón. Y antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante temática, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción. Es completamente gratis y les asegura que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos historias fascinantes y compartimos contenido que espero, les apasione tanto como a mí. Ahora sí vamos a empezar este hermoso recorrido. Cuando pensamos en Hande y Kerem, lo primero que nos viene a la mente es, sin duda, Sen Kalkam, o como la conocimos en muchos países, Lofi Sindeer, o La Dama de Nombre Ferviente. Esta serie turca no fue solo un éxito rotundo, sino que se convirtió en un fenómeno global. Y una de las razones principales, si no la más importante, fue la increíble química entre sus protagonistas. Desde el primer momento en que Eda y Serkan aparecieron en pantalla, algo hizo clic. No era solo la interpretación, era esa chispa, esa energía mutua que hacía que cada escena, cada mirada, cada roce se sintiera auténtica, palpable. Hande Erçel, con su dulzura, su expresividad y su talento innato, le dio vida a Eda YLDZ de una manera que nos hizo amar a ese personaje con sus virtudes y sus imperfecciones. Vimos en Eda a una joven soñadora, apasionada, que a pesar de las adversidades, nunca dejó de luchar por sus metas. Y Kerem Bürsin, con su carisma, su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones complejas, se convirtió en el Serkan Bolat perfecto. Un hombre de negocios exitoso pero a la vez vulnerable, con un corazón que latía con fuerza, aunque intentara ocultarlo. La forma en que interactuaban, las discusiones que se volvían susurros, las miradas de complicidad que surgían en medio del caos, todo creaba un universo propio que nos atrapaba y nos hacía suspirar. Pero el encanto de Hande y Kerem no se limitó a la pantalla. La conexión que mostraron fuera de ella alimentó aún más la fantasía de los fans. Las redes sociales se llenaron de imágenes y vídeos de ellos juntos, en eventos, compartiendo momentos de su día a día, y cada aparición pública era analizada con lupa, buscando esa confirmación de que lo que veíamos en la serie era, en parte, real. Su relación, o lo que se percibía como tal, se convirtió en un tema de conversación constante. Había una naturalidad en su forma de interactuar, una complicidad que se transmitía en cada foto, en cada me gusta compartido, en cada comentario de apoyo. Y es que, seamos sinceros, cuando dos personas que comparten tantas horas de trabajo, que se apoyan mutuamente en sus carreras, que comparten risas y desafíos, desarrollan un vínculo especial, es difícil no ilusionarse. Sus fans se convirtieron en sus mayores seguidores, apoyando no solo sus proyectos profesionales, sino también su vida personal. Había un deseo colectivo de verlos felices, juntos, y esa energía positiva se sentía. Más allá de la relación romántica que muchos idealizaron, lo que realmente destacó fue el respeto mutuo y el compañerismo profesional que demostraban. Se apoyaban en entrevistas, se elogiaban en redes sociales, y eso, créanme, es algo muy valioso en el mundo del espectáculo. Vimos cómo se animaban mutuamente, cómo celebraban los éxitos del otro, y eso habla mucho de su carácter y de la calidad de su amistad. El hecho de que tuvieran una relación tan cercana y genuina hizo que la historia de amor entre Eda y Serkan pareciera aún más creíble y conmovedora. El impacto de Hande y Kerem en la industria televisiva turca y a nivel internacional es innegable. Sen Kalkam no solo rompió récords de audiencia en Turquía, sino que se exportó a decenas de países, conquistando corazones en Europa, América Latina y Asia. Y en gran parte esto se debió a la magia que ellos crearon juntos. La forma en que
Construyeron a sus personajes, cómo los hicieron evolucionar a lo largo de las 2 temporadas, cómo transmitieron las emociones más complejas, desde el amor apasionado hasta el desamor, desde la alegría desbordante hasta la tristeza profunda, todo fue impecable. Podemos recordar escenas icónicas que se quedaron grabadas en nuestra memoria colectiva. La primera vez que Serkan se dio cuenta de que estaba enamorado de Eda, las confesiones de amor bajo la lluvia, las discusiones intensas que terminaban en reconciliaciones apasionadas. Cada uno de esos momentos fue interpretado con una maestría que nos hizo vibrar, que nos hizo sentir que éramos parte de su historia. Y eso, amigos, es el poder de un gran elenco y de una química excepcional. Además, es importante destacar la forma en que ambos actores supieron manejar la fama y la presión mediática. Si bien disfrutaron del cariño de sus fans, también mantuvieron un cierto nivel de privacidad, protegiendo su espacio y su intimidad. Esto, en un mundo tan expuesto como el de las redes sociales, es una señal de madurez y de inteligencia. Y a pesar de que sus caminos se hayan separado profesionalmente en cuanto a proyectos de pareja, el respeto y el cariño que se tienen mutuamente es evidente, y eso es algo que siempre admiraré. Piensen en la cantidad de memes, fanfics y debates que generaron. Su impacto cultural trasciende la pantalla. Se convirtieron en íconos de la moda, en referentes de estilo, y en un ejemplo de cómo el talento y la dedicación pueden llevarte muy lejos. Cada alfombra roja, cada aparición en televisión, cada entrevista, era un evento en sí mismo. Y lo que más me gustaba era ver cómo ambos se apoyaban, cómo se defendían mutuamente ante la prensa, cómo transmitían esa unidad que los hacía invencibles. Y aunque hoy en día los rumores y las especulaciones sobre sus vidas personales sean moneda corriente, lo que siempre quedará es la huella que dejaron en nosotros como espectadores. Esa sensación de haber vivido una historia de amor épica, de haber creído en la magia de la pantalla, de haber suspirado y soñado con ellos. Hande y Kerem nos regalaron un escape de la rutina, una dosis de romanticismo, y una plataforma para soñar. Incluso en los momentos de tensión o conflicto de la serie, su conexión era tan fuerte que podía sentirla. Esa mirada de arrepentimiento, esa palabra no dicha, esa mano que busca otra mano en la oscuridad. Todo eso, amigos, se debe a la conexión real que existía entre ellos. Y esa conexión, créanme, es difícil de fingir. Sus carreras individuales también se han visto impulsadas por el éxito que cosecharon juntos. Hande ha continuado deslumbrando en nuevas producciones, demostrando su versatilidad y su talento. Kerem, por su parte, también ha explorado nuevos proyectos, consolidándose como uno de los actores más prometedores de su generación. Y es maravilloso ver cómo cada uno sigue brillando en su propio camino, llevando consigo esa experiencia y ese aprendizaje que obtuvieron trabajando juntos. Pero volviendo a ese tiempo, a la época de Senkalkapm, ¿recuerdan cómo se sentía? Era una mezcla de emoción, de anticipación por el próximo capítulo, de ganas de verlos interactuar de nuevo. Las redes sociales eran un hervidero de comentarios, de teorías, de fanart. Era una comunidad global que se unió por el amor a una historia y a 2 personas que la hicieron posible. Y es que más allá de la trama, de los giros argumentales, de los conflictos, lo que perduró fue la historia de amor. Un amor que empezó con un trato, con un pretexto, pero que evolucionó a algo mucho más profundo, mucho más real. Un amor que nos enseñó sobre la importancia de la comunicación, del perdón, de la perseverancia. Un amor que nos hizo creer que a veces, los encuentros inesperados pueden cambiarlo todo. Y en el corazón de todo esto, estaban Hande y Kerem. Sus sonrisas, sus miradas, sus abrazos. Cada pequeño detalle contribuyó a crear esa atmósfera mágica que tanto nos cautivó. Y cuando la serie llegó a su fin, hubo un sentimiento de melancolía, de nostalgia, pero también de gratitud. Gratitud por habernos regalado tantos momentos de felicidad, de emoción, de inspiración. Hoy, cuando miramos hacia atrás, recordamos a Hande y Kerem no solo como actores talentosos, sino como esa pareja que nos hizo soñar. Una pareja que en la pantalla y fuera de ella, demostró que la conexión, el respeto y el cariño pueden crear algo verdaderamente especial. Y esa es la magia que nunca se olvida. Esa es la huella que dejan en nuestro corazón y en nuestra memoria. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que trascendió la ficción en Senkalkapm y conquistó a audiencias de todo el mundo. Hemos recordado momentos icónicos, el impacto cultural que tuvieron y cómo su relación, tanto profesional como percibida como personal, generó una conexión única con sus fans. Hemos destacado
Su talento, su respeto mutuo y cómo, a pesar de que sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, el recuerdo de su unión y la magia que crearon juntos permanece intacto en nuestros corazones y en nuestra memoria. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje nostálgico y lleno de cariño. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Hande y Kerem tanto como yo. Me encantaría saber qué recuerdan ustedes de ellos, qué escena les conmovió más, o qué significó para ustedes esta pareja. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Un abrazo enorme para todos.